Acosta, pertenezco a la iniciativa RD Saludable, que es quien organiza este evento. Ahora voy a presentar a una persona que yo admiro mucho, que desde RD Saludable le tenemos mucho cariño, porque nos apoya en cada momento que se lo solicitamos, que siempre está dispuesto y que es un gran líder para nosotros. Desde la empresa Cincino recibimos a Jimmy Salomón. Caramba. Y ese aplauso para quién fue. Fue para ustedes, para ustedes. La verdad que agradecido por la invitación de Magdalena, Antigua, y Evelyn, de verdad, la verdad que ustedes son espectaculares, la verdad que sí. No sé a qué lo invitaron, me imagino, a una charla de salud, ¿verdad que sí? Van a conocer unos beneficios impresionantes en este tema tan apasionante que es el tema de los ácidos grasos esenciales. No soy yo quien va a presentar esto, sino alguien con una estatura, profesionalmente hablando, porque quien les habla es un apasionado, pero no soy del área profesional. ¿Quiénes son médicos acá? Excelente. ¿Usted me entiende? Entonces yo no tengo una bata blanca todavía, ni tengo nada de eso, o sea, pero sí, sí soy un apasionado en el tema de la nutrición. Quiero felicitar al público acá, a estas dos damas, de verdad, por esta convocatoria, porque son personas que están preocupadas por el tema de la salud, del bienestar y la prevención. Y están llevando a cabo, de verdad, un movimiento a través de redes saludables, con charlas educativas, que me ha tocado participar en simposios virtuales con científicos de la talla del doctor Rodrigo Valenzuela, que nada más y nada menos, 34, ¿verdad? 144 revisiones y 144 publicaciones en la revista de ciencia de los Estados Unidos. O sea, todo un experto en este tema de ácidos grasos. De verdad que hace un año y tanto, conocíamos, ¿verdad?, la importancia del tema de los ácidos grasos, pero no tan profundo como hoy estamos mirando esto. Y de verdad que de mi parte, pues les exhorto que tomen las notas precisas y vamos a tener, después de la intervención de quien le voy a presentar, una sesión de preguntas, unos minuticos para preguntas y respuestas sobre este tema tan interesante. La persona que le va hoy a dictar esta conferencia magnífica es la doctora Melody Cresquet Martínez de Paula. Ella es una médico egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su especialidad es la medicina interna. Lo hizo en el Hospital Salvador de Gutiérrez. Su subespecialidad es la geriatría y está formada en el Hospital Calventi, ahí en Los Alcarrizos. Tiene un diplomado en auditoría médica y seguridad social. Ella actualmente cursa una maestría la doctora está al día en esto, nada más y nada menos que en biotécnica cristina, señores. Eso es un tema que lo vamos a escuchar mucho. Y actualmente tiene su práctica privada en el Centro Gastrodiagnóstico y en Aesthetic Body Face. Bueno, con ustedes, para no alargar tanto esto, porque de verdad agradecemos la puntualidad que muchos han tenido. Este evento estaba pautado para iniciar a las 7, pero sabemos con tapones, sabemos todo este tipo de cosas, que esto es en vivo, estos eventos son en vivo. Así que con ustedes un fuerte aplauso a la doctora Melody Cresquet. Muchas gracias, la verdad que agradecemos su presencia en este lugar, agradezco al equipo de Cincino, a la iniciativa de RD Saludable, la verdad que es una iniciativa hermosa. Y hoy vamos a hablar de un tema de verdad que a nivel de tecnología, a nivel de bioinformación, es un tema que está en la palestra, por así decirlo, y que me brinden la oportunidad de hablar sobre él, para mí de verdad que es maravilloso. Vamos a la primera diapositiva, vamos a hablar sobre los beneficios y aplicaciones clínicas de los ácidos grasos.
Los ácidos grasos tienen bastante beneficio para nuestra salud y también tienen aplicaciones clínicas para algunas enfermedades de las que vamos a ver más adelante. Sin embargo, entiendo que el propósito principal de esta charla y de que compartamos sobre los ácidos grasos es que reflexionemos sobre que necesariamente necesitamos adquirir esos ácidos grasos, sobre todo omega 3, porque sencillamente en nuestro organismo hay unos que no tienen la capacidad de producirlos y hay otros que lo producen en cantidades muy mínimas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Primero vamos a conocer quiénes son los ácidos grasos, así que le voy a pedir que le digan hola ácido graso a esa imagen que está ahí, dígale hola ácido graso. ¿Qué es eso? Esas son macromoléculas orgánicas que están formadas de carbono e hidrógeno. Esa imagen que ustedes ven ahí, no se mueva de la imagen. Que tienen una característica lipídica, eso quiere decir que su base, su componente es lípido o grasa, como nosotros le llamamos, y que se van a dividir en dos. Los saturados, que no tienen ningún enlace, como ustedes ven ahí, digamos que esa es una cerca en donde está el alambrado, pero todos los palitos están juntos, ahí no hay enlace. Esa es la grasa saturada. La insaturada, entonces la que está debajo, que vamos a ver que tiene enlaces, y eso le hace que sea más prolongada, más larga y menos inestable también. Estos ácidos grasos tienen la característica también de que son hidrofóbicos, son liposolubles, es decir, que el agua les repele. Y por ahí vamos a iniciar conociendo más sobre los ácidos grasos. Los mismos se van a clasificar luego de saturados e insaturados. Dentro de los insaturados, que es el grupo que vamos a hablar hoy, tenemos los monoinsaturados, como es el aceite de oliva, y tenemos los poliinsaturados, aquellos que tienen más de 2 doble enlaces. Nos centramos ahí, entonces en este grupo tenemos los omega 6, el ácido linoleico y el ácido alfa-linoleico, que son los protagonistas de esta noche, los omega 3. Esos omega 3 entonces van a tener metabolitos, que dentro de estos tenemos EPA y HDA. El EPA, que es el ácido helicoxapentanoico, y el HDA, que es el ácido docoxahexanoico. Bien, siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre estos ácidos grasos? Digamos que los ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente. Por lo tanto, esos van a tener mayor estabilidad, que vienen en su mayoría de origen de productos cárnicos, que van a aumentar el nivel de ese colesterol LDL, que nosotros lo mal llamamos malo, y que al final terminan siendo perjudicial para la salud cardiovascular. Mientras que las grasas poliinsaturadas son líquidas a temperatura ambiente y se obtienen por productos de origen vegetal o también por productos, digamos, marinos. Son esenciales debido a que necesariamente debemos consumirlo para obtener los beneficios de ellos. Eso es lo que lo hace esenciales. Estos ayudan a disminuir ese nivel de colesterol LDL, el colesterol malo. Vamos a ver más adelante detalladamente cómo es que lo hacen. Y por lo tanto, esto tiene un beneficio a nivel cardiovascular. Dentro de los ácidos grasos esenciales tenemos que distinguir lo que son omega 6 y lo que son omega 3. Los de omega 3 son más que todo de origen marítimo. Puede ser de pescado, puede ser de algas, todo lo que tenga que ver con el mar. Y los otros ya básicamente de lo que son los frutos secos. Ahora, a nivel de esta estructura que ustedes saludaron ahorita, lo que les da el nombre de omega 6 y omega 3 es donde esté ubicada el enlace. Digamos que el omega viene de lo que es que ese enlace, el conteo se hace en la última cadena, ¿ok? Al final de la cadena, por eso se llaman omega. Siguiente. Miren aquí los tres protagonistas de esta noche, los tres que tiraron a Pedro en el pozo, vamos a decir, está el ácido alfa-linoleico, EPA y HDA. Los tres en su estructura química.
vamos a ver que el ácido alfa-linoleico realmente es el que es verdaderamente esencial, porque ese es el que necesariamente debemos consumir. Sin embargo, luego que tenemos el ácido alfa-linoleico, lo consumimos, el mismo se convierte por el metabolismo del organismo en EPA y HDA. Siguiente. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son esas funciones a nivel biomolecular que tienen esos ácidos grasos omega 3. Primeramente, estabilizan la membrana celular. Y digamos que esto ocurre en todo el organismo. Todas las células de nuestro sistema necesitan estabilidad. Y esto es el principal beneficio que aportan los ácidos grasos, es esa estabilidad a nivel de la membrana celular. Vamos a ver también que son una fuente de energía importante, esos ácidos grasos omega 3, pero no solamente fuente para utilizar, sino también para almacenar. Dígase que cuando usted lleva mucho tiempo en ayuno, y ya su nivel de azúcar ha descendido, quien empieza a funcionar entonces son esos ácidos grasos. Siguiente. Dentro de las demás funciones, como tiene que ver con la reestructuración o la estabilidad de la membrana, obviamente eso se va a traducir en que tú vas a tener un crecimiento y desarrollo adecuado, apropiado. Sabemos lo importante que es esto en este tiempo para la vida fetal. Yo entiendo que una de las principales preocupaciones que tienen las madres desde que ese bebecito cae ahí es que venga en salud, ¿verdad? Y luego de que nace, que no tenga autismo, que no tenga TDA, eso es un tema en la actualidad. Pues esto es una situación que pudiera evitarnos si hacemos un buen consumo de suplementos o alimentos del tipo omega 3. Vamos a ver también que parte de esa estabilidad de la célula proporciona que tú tengas un proceso metabólico e inflamatorio controlado a través de estos ácidos grasos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque todas las reacciones inflamatorias que nosotros vemos en nuestro organismo están dirigidas precisamente por mediadores lipídicos. El hecho de que a usted le dé inflamación, dolor y fiebre tiene que ver con que usted tiene capacidad lipídica, tiene respuesta y mediadores lipídicos. Y usted me dirá, pero la fiebre, la inflamación y el dolor, ¿eso es malo? Recordemos que eso no es más que una respuesta de tu organismo ante un daño, ante una injuria. El organismo lo que te está diciendo, hay algo que estás haciendo que me está haciendo daño. Bien, entonces los ácidos grasos tienen la capacidad de moldear, de modificar esa reacción inflamatoria y todos los procesos metabólicos. Interesantísimo, los ácidos omega 3 también ayudan a la buena absorción de lo que nosotros le llamamos en medicina, esa neumotecnia que no aprendí en la universidad, ADEC, que quiere decir todas esas vitaminas que son liposolubles. La vitamina A, que tiene que ver con buena salud a nivel ocular, la vitamina D, que fortalece los huesos, la vitamina E, que tiene que ver también con la salud cardiovascular y el colesterol, y la vitamina K, que tiene que ver con los problemas de coagulación. Importantísimo, piel, pelo y uña. Siguiente. Vamos a ver que uno de los principales indicios que nos dicen, miren, aquí falta aceite, es si usted se mira la piel y usted ve grietas y usted ve que se está descamando. Así que hagamos el ejercicio. Pero miren, no se lo radique ahí, que ahí es muy fácil si usted se puso crema. Mira aquí, por favor. Mira, está brilloso. Por aquí. Está brilloso. Miren, cuando nosotros consumimos grandes cantidades de este tipo de aceite, ¿usted sabe lo que hace ese aceitico? Que nos cubre esa capa transdérmica y evita que el líquido de nuestro organismo salga. Por lo tanto, su piel se mantiene con esa grasita y no permite que usted se deshidrate. Siguiente. Ahora vamos a ver cómo dijimos que son esenciales, que hay que consumirlos sí o sí para obtener sus beneficios. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Pues entonces, el tema no está solamente en que lo consumamos, que hay que cuidarlos. ¿Cómo así? Bueno, mire, para que lleguemos a formar EPA y HDA, tiene que darse esa cascada que ustedes ven ahí. Omega, alfa, el ácido alfa-linoleico debe formarse en EPA y HDA. Pues déjeme decirle que si usted consume alguna de esas cosas que están aquí en la X, alcohol, tabaco, grasas, grasas sobre todo saturadas, ¿verdad? Que se encuentran en esos frititos,
en ese aceite que consumimos con el huevito. Todo eso evita hace que el sacrificio que usted hizo de adquirir ese omega se disminuya en un 40%. Un 40% de lo que usted acabó de consumir con su dieta, digamos, entonces va a eliminar, o sea, va a impedir que se forme ese EPA y ese HDA que nosotros tanto nos ha costado, ¿verdad? Después que lo ingerimos. Porque adivinen que hoy es jueves. ¿Y quién ya se comió un pecadito en esta semana? Bien, está exonerada. Pero ahí viene el fin de semana, que seguro va a haber papitas fritas el fin de semana, unos friticos con salami. No, y si van para la playa el fin de semana, eso es pecado también. Pero hay que hacer un balance, hay que compensar ahí. Pero lo importante que se queden es con esto, que hay que ingerirlo porque sencillamente no lo producimos y que hay que cuidarlos. Bien, siguiente. Vamos a ver que el consumo apropiado en el caso del alfa-linoleico es de 2 gramos. Hay una gráfica que menciona muy bien, de acuerdo a la edad, desde niñito hasta adulto, la cantidad que debemos ingerir. Ya de HDA se recomienda, es una recomendación digamos que un poco aérea, porque científicamente no hay una tabla que especifique así por edad. Pero hablan de una recomendación de 250 miligramos por día y esto debe hacerse en una relación de ambos ácidos. Que, por ejemplo, tú consumas una parte de EPA, por cada parte de EPA, 4 de HDA, para que puedas tener una buena relación y que la misma sea efectiva. Siguiente. Esta es la tablita que le dije del ácido alfa-linoleico que, de acuerdo a la edad, lo único que no debemos exceder nunca son los 2 gramos por día. Siguiente. ¿Qué warning ustedes tienen que tener con esto? Y esto es lo que más me gusta, porque digamos que estos ácidos nos solucionan muchos problemas, pero a diferencia de muchos de los medicamentos que tenemos que consumir para mitigar todos esos problemas de salud, hay pocos efectos adversos. Simplemente tú debes detenerte y no consumir más de 3 gramos por día. Ese es el único warning que hay que tener, el único watch out. Pero después, que si lo puede combinar con un medicamento de la presión, que si lo puede combinar con otra vitamina, todo lo contrario. Esas combinaciones de ácidos grasos con vitamina D son fabulosas. Entonces es como que el único warning, no exceder los 3 miligramos por día. Siguiente. Vamos a ver entonces, entrando en lo que son algunos de los beneficios. Y mientras voy hablando de los beneficios, vamos a ir viendo un poquito de lo que le hablé al principio. ¿Qué hacen los ácidos grasos? Que a medida que disminuyen esa cascada inflamatoria que yo les mencioné, van a producir vasodilatación. Y esa vasodilatación va a hacer que los pacientes tengan presiones más bajas. Porque digamos que la presión arterial es como una manguera que tiene mucha agua. Si yo le tapo un ladito de la manguera va a haber presión más alta. Pues entonces si yo libero el vaso y lo hago más amplio, la presión baja. Entonces eso hacen los ácidos omega 3. Vamos a ver que van a reducir ese colesterol que está en nuestras arterias. ¿Y esto por qué? Bueno, porque digamos que lo que hacen los ácidos grasos es que se van directamente al hígado, que es donde se forma el colesterol. Y empiezan a crear receptores para que todo el colesterol malo que usted tiene en su organismo sea consumido. Y en este caso es consumido por el colesterol bueno, que por eso es que le llamamos bueno, ¿verdad? El HDL. También está demostrado que mejoran ese intervalo QT, que lo que nos habla es de que su corazón, al consumir estos ácidos grasos, va a abrir y cerrar más fácil. Le genera menor carga de trabajo a su corazón y por lo tanto va a funcionar mejor. Científicamente también está demostrado que por disminuir todo esto que hablamos del trabajo cardíaco y disminuir la presión arterial, obviamente va a haber una disminución de todas las enfermedades cardíacas. Siguiente. Vamos a ver que hay muchas investigaciones que hablan de los beneficios de estos ácidos grasos en la salud cardiovascular. Sin embargo,
al ser una persona que conozco un poco lo que es la investigación, no me llamó la atención tanto los estudios parcialmente, decirle, este estudio hizo de todo, no. Me fui a las revisiones. ¿Qué es una revisión? Una revisión es una revisión de muchos estudios. Entonces, encontré que a nivel cardiovascular, todas las revisiones que se han hecho tienen muy buenas características, es decir, que tienen un buen consenso, buenos criterios para ser apoyado por la FDA. Todo medicamento que se produce o suplemento, lo que sea, debe ser aprobado por la FDA y la FDA no se la pone fácil a los investigadores. Esas investigaciones tienen que cumplir con unos criterios. Y en ese sentido me di cuenta de que todos esos estudios tienen mínimo una duración de 1 año. Ahí usted no encuentra estudios de unos cuantos meses. De 1 año hacia adelante, son poblaciones sumamente grandes, fíjense, 112,000 participantes. En aquellas que fueron de meta-ensayo hubo 1.2 millones de participantes y todas demostraron disminución del riesgo cardiovascular. Siguiente. Vamos a hablar sobre salud cognitiva. Les había dicho que estos ácidos producen una estabilización de esa membrana. Y digamos que a nivel cerebral, si hay algo que es importante, que todo tenga equilibrio. La depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, todos se producen porque esos líquidos que nosotros tenemos en el cerebro, que se llaman neurotransmisores, se produce un desbalance. Entonces, ¿qué hacen los ácidos grasos a nivel cerebral? Van a producir una estabilidad de esa membrana celular. Y la neurona, señor, las neuronas son ñoñas. Con un chicle le baja el azúcar, usted se desmaya fácilmente. Entonces, esa estabilidad para esa membrana celular en la neurona es importantísima. Y esta es la causa de que ese HDA sea tan efectivo a nivel de la memoria, de la cognición, de muchísimos de los trastornos neurocognitivos y finalmente de que produzcan, y esto que acabo de mencionar, dicho por la Sociedad de Psiquiatría de los Estados Unidos, habla de que coadyuvante al tratamiento de la depresión y ansiedad tiene muy buenos resultados este tipo de ácidos. Siguiente. En cuanto a la salud ocular, fíjense que los ácidos grasos van a mejorar esa estabilidad de los conos y los bastones. Esos conos y bastones que están en nuestro ojo, específicamente en la retina, que es lo que hace que usted pueda ver colores y que pueda ver a blanco y negro, produce esa estabilidad y por lo tanto proporciona salud a nivel de la retina. Sabemos que con la hipertensión, cuidar nuestra retina es muy importante porque se puede producir desprendimiento y degeneración de la mácula también. Como más del 30% de la población dominicana es hipertensa, tenemos mucho riesgo de caer en alteraciones visuales. Siguiente. En cuanto a los procesos inflamatorios, sabemos, por lo que hablamos ya de la cascada inflamatoria, que el consumo de ácidos grasos va a proporcionar que tú tengas, vamos a decir, esa estabilidad en cuanto a la cascada inflamatoria. Es que la detiene inmediatamente. Por lo tanto, no hay producción de dolor, no hay producción de fiebre y no hay producción de inflamación. Digamos que entonces para todas esas enfermedades vamos a decir que la patología principal lo que produce es inflamación y sobre todo inflamación crónica, como es el caso del asma, donde tú permanentemente tienes los bronquios inflamados y eso es lo que te produce la dificultad para respirar. La artritis reumatoide, donde tú permanentemente tienes tus articulaciones inflamadas. Entonces, estos ácidos producen muy buenos resultados en cuanto al manejo del dolor siguiente. Para la salud fetal, por todo lo que hablamos, de estabilizar neuronas, de mejorar la visión, todo eso hace que el bebé venga con muy buen desarrollo a nivel neurológico, a nivel cognitivo y mejora muchísimo también la salud de la madre posparto. Siguiente. Bueno, hablamos un poquito de lo que es el control del colesterol y los triglicéridos, de lo que es la enfermedad cardíaca, de la depresión, de la ansiedad, los trastornos, de la artritis reumatoide. En cuanto a la diabetes mellitus, uno de los grandes problemas que tiene la diabetes mellitus como enfermedad es esa desregulación del metabolismo. Digamos que hay muchos pacientes, hoy la tiene muy alta,
o la tiene muy bajita. Si bien es cierto que esto no es un producto que es para tratar la diabetes, como tratamiento coadyuvante ayuda a estabilizar esa resistencia a la insulina y el paciente, digamos que tiene menores picos de subida y bajada. Siguiente. Obtención de estos ácidos grasos principalmente en productos que son marítimos. Tenemos el salmón, el atún, la sardina, la zabaya, que es lo que nosotros le llamamos arenque como tal, el aceite de pescado, el aceite del krill, que se obtiene más que todo de un tipo específico de camarón, y lo que son las algas para personas que son veganas. Siguiente. En cuanto a las investigaciones clínicas, digamos que más me llamaron a la atención, las que elegí. Esta fue una población que se estudió con pacientes que tienen falsemia. Muchos de los pacientes con falsemia hacen lo que son las crisis oclusivas. Eso quiere decir que sus arterias, ¿verdad?, están inflamadas, con lóbulos rojos que están deformes, que a veces se acumulan en el vaso, y eso produce dolor como si fuera un infarto. Entonces, en esa población, con esa suplementación de lo que son los omega 3, se demostró que hubo una reducción de esa crisis dolorosa o crisis oclusiva. Se redujeron las anemias y se redujeron, por tanto, las transfusiones. ¿Por qué? Porque el problema de los falsémicos es que se le desbaratan las células sanguíneas. Y si tú tienes este tipo de aceite suficiente en tu organismo, esas células van a estar estables y no se van a destruir. Siguiente. En cuanto al cáncer, al mismo tiempo que los ácidos grasos mitigan esa cascada inflamatoria, ustedes saben que la inflamación crónica predispone a cáncer y que hay una inflamación de bajo grado, que así se llama científicamente, que es esa inflamación que nosotros no la vemos, ¿verdad? No vemos la rodilla hinchada, pero tus arterias pueden estar inflamadas y tú no saberlo. Digamos que por falta de ejercicio, por dieta inadecuada, pues esa inflamación de bajo grado produce entonces que tú tengas mayor riesgo de cáncer. En investigaciones donde se le dieron a la gente a comer semillas de linaza, que tienen un alto contenido de este tipo de omega 3, sobre todo del ALA, se demostró que hubo una reducción importante en ese riesgo de cáncer, y no solamente de cáncer, sino que el 80% de esos pacientes que, o sea, los que llegaron a hacer cáncer, el 80% no hicieron metástasis. Siguiente. Vamos a ver también que se hizo, este es un estudio que se hizo con células en laboratorio de personas que tenían cáncer. Entonces se vio que con la suplementación con omega 3, esa replicación de las células malignas se redujeron importantemente. Y esto fue un estudio que incluyó 1.2 millones de participantes. Siguiente. Dentro de los efectos protectores, ya lo he ido mencionando, esa inflamación crónica del asma ayuda a mejorar muchísimo. Protección y barrera de la piel, ya lo aprendimos, ¿verdad? Hay una enfermedad o un síndrome que se llama síndrome de Sjögren, que yo pensaba que no era tan frecuente en este país, pero realmente lo es, que es esa enfermedad del ojo seco. Entonces, al producir esa capa protectora, digamos que ese paciente que tiene esa enfermedad se beneficia mucho de los ácidos grasos, porque el agua como que se le retiene por la capita de grasa que se produce al consumir ese tipo de aceites. A nivel intestinal está demostrado que mejora y aumenta lo que es nuestra flora intestinal el consumo de omega 3. Mejora las alergias, porque igual como la inflamación, la cascada de la alergia es igual, se produce por la misma cascada inflamatoria es que se producen las alergias, así que ayuda a mejorar. Y también dentro de las alergias sabemos que está el sistema inmunológico, que también tiene que ver con esa cascada inflamatoria. Siguiente. Para concluir, lo más importante mencionar es que tanto EPA como HDA tienen unos metabolitos, o sea que no solamente tenemos el efecto de ellos directamente, sino que ellos dan unos hijitos, vamos a decir. Y esos hijitos, en el caso del EPA, son esa prostaglandina E3 específicamente, que regulan respuesta inflamatoria e inmunológica. También tenemos los leucotrienos, específicamente los B5, que ayudan a mejorar la salud pulmonar. Es como que ellos son específicos de los pulmones. Por eso la persona que tiene asma, precisamente a nivel de esta molécula es que actúan los medicamentos que le dan. La bombita, las nebulizaciones, las inyecciones.
Y tenemos el tromboxano A2 que está involucrado, perdón, el A3 que está involucrado en lo que es la agregación plaquetaria, o sea, esa predisposición que tienen los diabéticos y hipertensos de acumular colesterol y formar una placa. Digamos que estos ácidos grasos, como ayudan a eliminar ese colesterol en su arteria, no se va a acumular y no se forman trombos. Siguiente. Y los hijos que tienen el HDA son prostaglandina E1, que también tiene que ver con respuesta inflamatoria, leucotrienos, pero en este tipo B4, que tienen que ver con inflamación no solamente en los pulmones, sino en todo el organismo. Así que es excelente para, por ejemplo, artritis reumatoide y demás. Y también tienen como hijos neuroprotectina, Resolvin y protectina, que ambos ayudan a resolver y protegen, sobre todo a nivel cerebral, del daño neuronal. Siguiente. Gracias. Un aplauso nuevamente a la doctora. Magistral, de verdad que no sé si ustedes quedaron tan impactados como yo, porque los beneficios de estos ácidos grasos son de verdad muy necesarios, más hoy que el déficit acumulado en la nutrición es muy bajo. Vamos a pasar ahora mismo a una sesión rápida de preguntas y respuestas, demostrando la manera. El que tenga una pregunta, pues la puede hacer. La doctora les responde. ¿Algún testimonio, alguna experiencia que quieran contar? ¿Alguna situación que les preocupó de todo lo que hablamos? Parece que la clase estuvo bien. La profesora parece que es buena. Es buena. ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Una de dos, ¿verdad? Qué bien. Yo lo que entiendo que es evidente que el consumo de omega 3 debe ser generalizado, que en cada casa de este país del mundo debe haber protección de omega 3, que lo necesitamos. Y más ahora con la condición mental que de la humanidad está viviendo. La condición mental también hoy en día. Yo tenía una pregunta, ya que nadie se anima, doctora. Cuando usted habló de la combinación o la interacción con medicamentos, tengo entendido que el tema con los anticoagulantes, ¿qué hay sobre eso? Sí, realmente sí. Si tuviéramos que tener un warning a la hora de combinar medicamentos, debería ser con los anticoagulantes, pero específicamente con warfarina. ¿Por qué? Porque decíamos que la cascada inflamatoria al final termina con lo que son los tromboxanos, que digamos que es un activador de plaquetas. Entonces, si tú consumes más de 3 gramos, que hoy lo aprendimos, más de 3 gramos, entonces puedes inactivar esas plaquetas y no se va, y se puede pueden las plaquetas no inactivarse y se puede producir entonces un sangrado. Pero eso es cuando tú excedes el límite de los 3 gramos. Ok. Entonces, que, por ejemplo, si es con clopidogrel y con apixaban, No hay tema. no hay tema. Ok. Era muy interesante porque pensaba que al final les generalizaba todo lo anticoagulantes. Ok. Y de hecho también con el único que hacen el warning real es con la warfarina, y la warfarina casi no se utiliza. Solamente algunos pacientes que tienen stent, que son de metal, o válvulas que son de metal, que utilizan warfarina, pero ya casi siempre están poniendo la de cerdo, o sea que tampoco es tan necesaria la warfarina. Doctora, ¿su nombre? Doctora, muchas gracias, excelente su conferencia, me encantó. Algunas cosas que refrescamos, otras que aprendimos, ¿verdad? Muchas gracias. Usted hablaba de la inflamación de bajo grado. Es un tema ahora mismo muy puntual que todos los que somos, practicamos y trabajamos en los servicios de salud y que tenemos mucho desconocimiento de la misma. Porque es que después del COVID, las cosas como que el mundo, es como yo lo veo, como que el mundo hizo un cambio y reveló tantas cosas que antes nosotros creíamos que vivíamos como vivimos en un país tropical, estábamos full de vitamina D. Y resulta y viene a ser que cada vez que nos hacemos una determinación de ella, la tenemos en el suelo literal. Entonces,
Me parece interesante cómo estos ácidos colaboran tanto y ayudan en esa prevención de la inflamación de bajo grado, que no se ve, que es un arma secreta de las enfermedades, y que cuando venimos a darnos cuenta, cuando ya no duele realmente, es porque ya eso está bien con otra. La diabetes empieza por su inflamación de bajo grado, y casi todas las enfermedades, todo lo que nos pasa por ahí es que comienza. Entonces, si esto trabaja a nivel celular, potencializando esa defensa en las células de nuestro organismo, me parece muy interesante, y sobre todo que a nivel de este tipo de situación, que todos presentamos, porque todos tenemos radicales libres por la forma en que vivimos, por el estrés que estamos llevando a cabo, por la alimentación, que ya la tierra no es la misma, y lo que estamos consumiendo nos está dañando, los hábitos alimenticios inadecuados que tenemos. O sea, de verdad que me ha impactado mucho. Y le vuelvo a reiterar a usted y a Cicilo las gracias. Bueno, qué bueno que abordó este tema de la inflamación de bajo grado. La verdad que, digamos que inflamación de bajo grado, trayéndolo a este contexto, ese paciente que está delgado, que no tiene hipertensión, que no tiene diabetes, que no tiene el colesterol elevado, pero tú le haces una proteína C reactiva, que no la mandamos a hacer los médicos, a honestidad, y está altísima. Entonces eso te dice, él no tiene el vaso sanguíneo tapado con un trombo, él no tiene colesterol guardado por ningún lado, pero ya el vaso sanguíneo se está empezando a inflamar. Y eso es porque todo lo que nosotros consumimos va a combustión, y esa combustión genera radicales libres, que obviamente van inflamando esa pared del vaso sanguíneo. Con el COVID realmente nos dimos cuenta de muchas cosas, dentro de ella esa deficiencia de vitamina D que tenemos como país, y es que realmente no solamente depende del sol, depende de que la vitamina D es un proceso para metabolizarla, y en ese proceso van incluido hígado, van incluido riñón, y como les decía ahorita, la mayoría de nosotros los dominicanos somos hipertensos, y desde que usted es hipertenso su riñón está en peligro. Entonces, ese metabolismo complicado de la vitamina D, más usted no estar en salud óptima, hace que la misma sea difícil de metabolizar. Por lo tanto, yo por lo menos en mi consulta, todo paciente sale de ahí con su suplemento de vitamina D, porque tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la depresión. La falta de vitamina D produce alteración cognitiva de la memoria, depresión y las alteraciones óseas, que era lo que más conocíamos anteriormente. Ok. Una pregunta. A modo de testimonio, más que Adelante. tenemos experiencia. Buenas noches a todos, gracias por haber venido. Comentarle, como tengo un tiempecito ya con ustedes, comunicándome con pacientes, expresarle a modo de testimonio, por ejemplo, que estoy contentísima con el proyecto, porque realmente tenemos un suplemento en la mano que funciona. Entonces, tenemos experiencia de pacientes, precisamente como lo hablaba la doctora, el problema de depresión, que se hizo su prueba, que ahorita Jimmy le va a hablar de ese tema, se hizo la prueba y los niveles de inflamación eran óptimos a nivel del cerebro. Entonces, el paciente se suplementó con lo que nosotros llamamos el protocolo, que ahorita también lo van a ver, los 3 productos. Luego se repitió la prueba como en los 5 meses, y fue, por decir, la primera prueba fue 38-1, o sea, 38 de omega 6 por 1 de omega 3. En la segunda prueba había bajado 7.4 de omega 6 por 1 de omega 3. O sea, es algo que lo tenemos en la mano, que es científicamente demostrado. También tengo pacientes que es la mayoría de mi satisfacción, de lo que me motiva. Por ejemplo, pacientes que me encuentran, por ejemplo, una señora debajo de mi casa, yo, doña, venga acá. Doña, mire, estoy nítida, porque los análisis del colesterol, mire, estoy nueva, nunca me he bajado. Una compañera de trabajo igual, los doctores le decían que su familia produce colesterol
y ella hizo también igual, porque, o sea, es lo que duramos 60 años enfermando, no lo vamos a resolver en un mes. Hay que suplementarse por el tiempo que es recomendado. Y esa señora también me dijo, venga a ver los análisis, doña, que nunca me bajaba el colesterol, tiene muchísimos niveles más de los resultados que le dan. O sea, y eso nada más por no ocupar más tiempo, 2 o 3 testimonios de muchos. Por ejemplo, hay una chica que me dijo, primero me dijo que no iba a hacer suplemento, y después lo usó, y como a la semana, ella le dice, Moy, ella me dice, Moy, venga, que le quiero dar un abrazo. Le digo yo, pues venga, déme un abrazo. Dice, Moy, mire cómo estoy, la barriga me bajó, mírame mi pelo y mi piel, mírame los zapatos cerrados que me los puse porque ya no me los ponía. Y mire, Moy, también, porque una de las cosas que regula es el ir al baño. Y lo primero que me reportan los pacientes cuando toman el suplemento es que empiezan a descansar y dormir mejor. Y por eso siempre nosotros lo recomendamos que sea la hora de acostarse. No lo voy a seguir agotando con los testimonios, pero sí tenemos bases reales y científicas de que tenemos algo maravilloso en nuestras manos. Gracias. Qué bueno que mencionó lo del colesterol. De verdad que por tema de tiempo fui rápida. Había cosas que quería decir, pero la están sacando y ahora lo voy a decir. Entonces, el colesterol, fíjense que yo comentaba esta mañana con una colega. Digo, pero es que la guía de hipercolesterolemia, de allá, de donde el protocolo donde nosotros nos guiamos, te menciona que tú debes utilizar los ácidos grasos, pero como que nosotros no lo leemos, porque en la guía lo dice. Y es muy raro que nosotros, como parte del tratamiento para la hipercolesterolemia, pongamos, no, realmente no, pero la guía te lo dice. Y lo otro que quería mencionar, el tema de las evacuaciones. Parte de mi práctica clínica, y yo digo, esos son los signos vitales, son importantes, pero los signos vitales de usted evacúa bien, usted orina bien, usted bebe agua y usted duerme bien, eso también son importantes. Entonces, una persona que no evacúa bien, que dura más de 3 días sin evacuar, sabemos que el amonio se le sube al cerebro y usted se pone irritado, se pone con alteración de la memoria y de la cognición porque está intoxicado, como decían los señores. ¿Están grabando todavía? Sí. Con su propia, señores. Eso es real. Entonces, eso es parte de sus signos vitales. Nada más no es la presión, no es los niveles de azúcar, no. Eso es parte de los signos vitales. Y la verdad que imagínense, omega son aceites. Eso por default funciona, ¿verdad? Bueno, pues un aplauso nuevamente a la doctora. Gracias, doctora. Gracias por esta pregunta. Y ahora mismo, por cuestión de tiempo, vamos a hacer un repaso rápido del protagonista. Vamos a hacer un repaso rápido del protagonista, dame clic, de lo que esta charla magistral que nos ha presentado la doctora, de la importancia de estos ácidos grasos. Hoy, esta conversación va a seguir creciendo. Créanme que esta iniciativa que tiene Magdalena y su hija con RD Saludable es sumamente educativa y llevar concientización a través de ustedes, los médicos, realmente. Porque han estigmatizado el tema de suplementación. Quien les habla viene de la industria farmacéutica por más de 17 años. Y el tema de la suplementación todavía tiene mucho mito del suplemento. Fíjense cómo la doctora apunta que en la guía de estudios, ustedes seguían por la de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, bueno, pero revisamos la europea siempre para También, hacer una comparación. ok, recomiendan el uso de ácido graso, pero lo pasamos por alto por un tema de industria, que no nos vamos a meter en ese tema, pero mi nombre es Jimmy Salomón, quiero presentarles rápidamente qué es lo que estamos haciendo, este movimiento Monarca. Nosotros somos un movimiento empresarial, el cual nos estamos dedicando a que tenemos como objetivo la transformación y libertad financiera de nuestros socios mediante los valores y la educación. La misión que tenemos en nuestro proyecto, en nuestro movimiento, es ser un instrumento de transformación en la salud, en la actitud y en la libertad financiera. Visión de nuestro proyecto, transformar la vida de más de 100.000 familias para este 2025. Pero eso no lo vamos a hacer solo. Necesitamos un batallón que se una a hablar de esto. Cincino, ¿qué es cincino? Esa palabra que usted ve ahí significa algo pequeño de gran valor, ¿verdad?
Eso significa en italiano. A ver. Es una empresa global de salud y bienestar escandinava. De Escandinavia. Esta empresa cotiza, tiene un crecimiento, cotiza en el norte, en Nasdaq, en la bolsa de valores. Es una empresa que está creciendo a nivel de doble dígito, a nivel mundial, y ahora mismo está entregando productos en 100 países. El movimiento Monarca, nuestro movimiento de emprendimiento, de emprendedores, eligió como socio estratégico a Cincino por la novedad que usted está conociendo hoy, que va a conocer. ¿Por qué? Porque esto es una empresa de base sólida en Oslo, Noruega. ¿Quién recuerda Bacalao del Cuero? Bacalao noruego. Esa gente sabe lo que están haciendo. Esa gente no está jugando. Cuentan con su propio laboratorio, su propia fábrica, fabrican su propio producto. Es decir, que no dependemos de un tercero. Eso es importante que lo sepamos. Y está fundada por esta pareja de esposos, Ida y Orion Saele. Son empresarios noruegos de amplia experiencia. Nosotros identificamos como movimiento una situación global que ustedes en su consulta la viven a diario, de bienestar y salud. El 53% de la población mundial consume o ha consumido algún tipo de suplemento a consecuencia de una falta de nutrición que hay hoy en día muy evidente, como bien mencionó la doctora, que a consecuencia de la contaminación ambiental, a consecuencia de la dieta que hoy en día tenemos, entonces la gente recurre a suplementarse. ¿Quién ha tomado alguna vez algún suplemento? Vitaminas, minerales, ¿quién ha tomado? Todos. El gran problema de esto es que el 97% de esto no tiene el resultado que queremos. No tenemos el resultado, ¿por qué? Porque no lo vemos. Y Cincino vino con una novedad al tema de la nutrición y al mercado global de salud. ¿En qué? Nutrición basada en pruebas. Y ustedes como médicos, ustedes saben que ustedes se valen bastante primero de la evidencia, ¿cierto? Porque si yo no sé cuál es tu déficit que tú necesitas, ¿por su nombre? María Teresa, si yo no sé cuál es tu déficit, ¿cómo yo te voy a suplementar? Y aquí se ha jugado mucho con el tema de la suplementación. Esta empresa es pionera en la nutrición basada en pruebas. Dame el equipo. Sin embargo, los problemas de salud siguen aumentando y nadie se pregunta por qué. Dame el equipo. Y lo decía este señor que ustedes todos conocen como médico, Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Decía Hipócrates cuando le llevaban a un enfermo, si usted no está dispuesto a dejar lo que lo llevó ahí, lo va a hacer. Punto y se acabó. Fin del historia. ¿Qué es lo que pasa? Todos conocemos que la alimentación de nuestros abuelos, nuestros padres inclusive, era una alimentación distinta a la de ahora. O para nadie es un secreto que el pollo de hace 30 años no es el mismo de hoy. Para nadie es un secreto, incluso ya hoy es un negocio, el tema de tu criar de manera orgánica, pero es más costoso. Entonces, estas personas antes consumían todo de la madre naturaleza más orgánico, por ende, lo que consumía le beneficiaba. Dame el equipo. Pero ¿qué pasa? Al día de hoy ya la industrialización ha subido el tema de los aceites vegetales. Eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es un crimen, todos esos aceites que anteriormente fritábamos con manteca. Pero entonces vino la industrialización, los 60, 70, y nos llegaron la góndola de los aceites amarillos que tenemos así. Y son tan bárbaros que aportan bastante capitales a las sociedades distintas médicas. Y es un tema. Entonces, es profundo este tema. Dame el clic. Ahora, hay una historia sobre el equilibrio de todos los ácidos grasos que en la ponencia de la doctora bien ella nos ilustró. Hay una historia. Cuando nosotros nacemos, nuestro ADN está conformado por vamos a decir, por una molécula de omega 6 y uno de omega 3. Así nacemos todos. Ahora, la ciencia, dame el clic, recomienda que 3:1 es el balance ideal. 3 de omega 6, 1 de omega 3. ¿Cierto? Ese es el balance ideal que deberíamos tener para mitigar o manejar esa inflamación crónica de bajo peso, como dice la doctora, o esa inflamación crónica silenciosa, como le llaman también mucho, porque, como dice la doctora, cuando entonces nos damos cuenta ya el palo está dado, como decimos en buen dominicano. Entonces, sigue hacia adelante. ¿Por qué mencioné los años 60? Porque el punto de inflexión empieza a partir de ahí. A partir de cuando empezó a explotarse la industrialización del alimento. Y no fue casual que empezó entonces a subir 4:1. Dale clic. Hoy en día, dale clic.
la población mundial anda sobre 25 a 1. O sea, 25 de omega 6 en la sangre versus una sola molécula de omega 3. Entonces estamos ante algo muy malo. Algo catastrófico que es lo que está hoy en día enfermando a todo el mundo. Porque esa inflamación tiene que ver con todo el sistema celular. Y la unidad más pequeña del cuerpo, ¿qué es? La célula, que forma tejido, forma órgano, forma el cuerpo humano. Entonces, esa membrana celular